Dios les bendiga, amados hermanos. Una vez más desde el escritorio del pastor Ricardo Torres, para todo el cuerpo de Cristo, donde quiera que te encuentres, las bendiciones del Señor sean para ti y tu familia. Quiero compartir una palabra del Señor en el capítulo 5 de los Hechos. En el versículo 12 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, dice el 13, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más a gran número, así que de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Entonces, amados hermanos, ¿dónde se fue la unción de la iglesia? ¿Dónde está la unción de la iglesia ahora? Porque aquí dice que la iglesia del principio, Dios hacía a través de los apóstoles muchas señales. Y nosotros nos decimos, porque aun cuando usted mira en el Antiguo Testamento y usted mira que los milagros que hacía Eliseo eran tremendos milagros los que hacía Eliseo, y cuando nosotros miramos los milagros que también hacía Elías, eran poderosos milagros que hacía Dios a través de estos dos varones. En el Antiguo Testamento son nombrados, tanto que Eliseo hizo más milagros que su padre espiritual Elías. Ahora, cuando nosotros nos trasladamos, porque Eliseo desafió a un rey cuando Naamán le fue a pedir cartas a él para que lo pudieran recibir para ser sanado de la lepra. Pero lo que dijo Eliseo y debe de haber en nuestra boca es: nosotros tenemos que saber qué unción tenemos. Nosotros debemos de saber si estamos solo llenos del conocimiento o llenos del Espíritu Santo, o solo estamos llenos con el conocimiento del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros miramos a Elías y a Eliseo en el Antiguo Testamento, lo que los destacó a ellos es cómo la unción de Dios se movía en ellos para hacer estos prodigios. Y esto que en el tiempo de ellos solo venía el poder sobre ellos. Ahora nosotros más en este tiempo, como pueblo de Dios, el Espíritu del Señor está dentro de nosotros. ¿Y qué ha pasado ahora, amados hermanos? ¿Qué ha sucedido ahora por qué se extravió esa unción? Hay veces nosotros creemos que deben de estar los momentos correctos, o debes de tener un tipo de entrega y santidad para que Dios te use. Pero acuérdate lo que dice Santiago, que Elías era un hombre sujeto a pasiones como tú y yo. Eso quiere decir que tenía su temperamento Elías. Entonces, cuando nosotros miramos, pero dice que aún ese varón sujeto a pasiones, porque yo tengo pasiones, tú tienes pasiones, tú tienes cosas, tienes fortalezas y tienes debilidades. Pero cuando tú miras la palabra de Dios, que Elías invocaba a Dios y Dios le respondía. Entonces, cuando nosotros miramos y nos preguntamos, ¿qué pasó con esa unción? ¿Qué sucedió con esa unción? ¿Por qué se extravió estos hombres como Eliseo?
Y Eliseo mandó a decirle, tráiganme acá a Naamán el leproso, y sabrán que hay profeta. Sabrán que hay profeta de Dios en medio del pueblo. Hermano, hay veces nosotros hasta perdimos la autoridad, o quizás la tenemos, pero dudamos que tenemos autoridad. Entonces, cuando nosotros declaramos una palabra, nosotros mismos nos derrotamos. Nosotros mismos, dice, voy a orar, voy a hacer esto, pero yo sé que no va a pasar nada. Y ese no debe ser el pensamiento de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Lo que tiene que suceder y lo que tiene que pasar es como estos hombres. Por algo dejó el Espíritu Santo la palabra que dijo del profeta Elías. Este era un hombre o era un varón sujeto a pasiones. Sujeto como, digo, tú tienes pasiones, yo tengo pasiones naturales. Pero Dios usaba a ese varón. Dios usaba a Elías. Y Eliseo dijo, tráiganme, desafiando, tráiganme a Naamán. Aquí sabrán, aunque él no oró por él. Pero él sabía cómo estaba investido después que su maestro Elías fue alzado. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra del Señor, hermanos, porque es de preocupar que la iglesia solo tiene show, danza hebrea, danza judía, danza de niños, entretenimiento y todas esas cosas, y hacer dinero, hacer templos y todo eso. Pero no es la realidad de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra del Señor, que estos dos hombres, Eliseo y Elías tenía unción, que no solo los milagros en vida que hizo Eliseo, sino cuando ya lo habían enterrado y seguía. Esos huesos seguían porque resucitó a uno que fueron a tirar, un muerto que fueron a tirar. Y al tocar los huesos de Eliseo, ese hombre volvió a tomar vida. Pero cuando nosotros miramos ahora la impotencia aún en pequeñeces, aún en cosas donde nos sentimos impotentes aún para creer que Dios nos puede sanar, creer que Dios nos puede liberar, creer que Dios te puede prosperar. ¿Qué es lo que sucede con la unción? ¿Qué pasa con la unción? Cuando nosotros miramos aquí que dice que el Señor hacía señales porque se iban añadiendo a la iglesia, porque aquella gente estaba impresionada no solo con lo que estaba pasando con Pedro, pero acababa de suceder un evento tan tremendo en el libro de los Hechos, capítulo 5, que acababa de morir un matrimonio por tratarle de mentir al Espíritu Santo. Al tratar de mentirle al Espíritu Santo, al tratar de traicionar al Espíritu Santo, cayeron muertos. Y entonces la gente ya venía que le había caído temor. Les había entrado temor a esa gente. Y entonces cuando miramos que Pedro viene, no Pedro, sino el Señor en Pedro, viene y exhibe eso delante del pueblo, para que la gente no siguiera pensando que la iglesia es un lugar de juego, que es un lugar que yo voy y nadie me mira, nadie me dice nada, no. La pregunta es, ¿dónde se fue esa unción? ¿Qué pasó con esa unción? ¿Por qué la iglesia perdió eso o quedó en oscuridad? O de repente la persecución que sufrió la iglesia del principio los hizo callar. Pero Dios nunca ha callado. Dios siempre ha querido no solo mostrarse con Eliseo, con Elías, no solo con el Señor Jesús, porque él mismo dijo, mayores cosas harán que yo. Y cuando miramos aquí a
al apóstol Pedro que la gente él les ponía manos y sanaban la gente, sino que dicen que sacaban los enfermos a la calle para que por lo menos, dice, los sacaban en los lechos, en las camas a los enfermos, para que cuando pasara Pedro, por lo menos, dice, cayese sobre alguno de ellos la sombra de Pedro, los enfermos sanaban. ¿Y dónde se fue eso? ¿Dónde está ese poder? Por eso que lo primero que hizo Eliseo es cuando tomó el manto de su líder, de su maestro que fue alzado, fue decir, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de mi Señor? ¿Dónde está el Dios de mi líder? ¿Dónde está el Dios de mi pastor? ¿Dónde está el Dios de mi apóstol? ¿Dónde está el Dios? Lo primero que hizo Eliseo es agarrar y partir y golpear el río Jordán. Y cuando dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? El río se dividió, se partió. Y pudo pasar Eliseo en seco el Jordán, como lo pasaba su maestro. Entonces, si tú has visto cosas, si Dios te ha confirmado cosas, si Dios frente a tus ojos te ha dado señal a través de tu líder, de tu siervo, del pastor, profeta o apóstol, ¿qué es lo que pasa contigo? ¿Qué es lo que sucede? Todo lo que vio Eliseo hacer a Elías lo duplicó en milagros. Entonces, cuando nosotros vemos aquí en la palabra del Señor que nos damos cuenta que ¿dónde se ha ido eso? Puede ser que tú te sientas como huérfano. Mucha gente dice que esas cosas solo fueron para la iglesia del principio. Eso es mentira, hermano. No es solo para la iglesia del principio, sino actualmente es para nosotros también, hermano, y tenemos que darnos cuenta por la palabra del Señor. Cuando nosotros estamos deprimidos, cuando nosotros estamos que nos sentimos solos, huérfanos, que ya no sentimos ganas de la vida, que sentimos que las cosas que aún el propio Dios nos ha traicionado al no respondernos nuestras oraciones según nuestro tiempo. ¿Dónde está la unción? ¿Dónde está la unción? ¿Dónde está ese Espíritu Santo que mora en ti? ¿Qué es lo que puede hacer por ti? Porque qué tremendo es que Pedro pasaba y que la sombra, al impactar a los enfermos, sanaban. Los demonios salían huyendo de los cuerpos. Entonces nosotros tenemos que saber, hermano, quizás tú no lo has vivido todavía, pero yo en estos 40 años he vivido muchas de esas cosas, donde se traían pañuelos, se traían camisas y otras cosas de los enfermos que no podían llegar presentes físicamente, pero se oraba por ellos y sanaban o quedaban libres de sus espíritus inmundos. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Ahora vemos nosotros a la iglesia que no ha entrado en la persecución. No está la persecución todavía de la iglesia. Están como decía Pedro, que los estaban, ahorita tenemos amenazas que van a hacer esto contra la iglesia, que van a cerrar iglesias, que van a hacer aquello, son amenazas, pero no hemos entrado en una plenitud de persecución como la que tenía la iglesia del principio. Claro que hay lugares donde es más fuerte, como en Canadá, que se han llevado preso a los pastores o no se podía nombrar el nombre de Dios porque pasaban cosas. Pero ¿dónde ha quedado la unción?
O sea, si lo dejamos nada más para historia, que Pedro pasaba y que la gente se sanaba, la sombra de Pedro, y la gente se sanaba, ¿dónde queda la unción? ¿Por qué estás viviendo una situación tan terrible? Se siente uno tan indigno de vivir una situación. Se siente uno que a lo mejor no soy hijo de Dios para la situación que estoy viviendo. Entonces, ¿a dónde se fue la unción? ¿Dónde se fue ese poder? Si el Señor les dijo, váyanse al aposento y no se muevan hasta que sean investidos de poder, y de ahí para allá comenzaron a hacer todas las maravillas que Dios hacía con ellos a través de sus manos. A un Felipe, que de ser un diácono a ser un poderoso evangelista. Ahora dice Hechos 19, versículo 11, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¿Se da cuenta, hermano, qué extraordinario es eso? Me recuerdo que había un testimonio de un hombre que ni siquiera lo podían ir a visitar a la cárcel porque estaba enloquecido, estaba endemoniado. Y vino un pariente a un evangelista en ese tiempo famoso, y como no le podían llevar cosas para que no se hiciera daño este loco de esa cárcel, lo que le llevaron fueron al evangelista que orara por unos chocolates, que era lo único que podía entrar a la cárcel para ayudarle a este pobre persona que estaba súper endemoniada. Y él le puso mano y oró por los chocolates. MM. Y se lo llevaron, se lo dieron a comer al loco, al endemoniado, y quedó libre de los demonios. ¿Dónde se fue la unción? ¿A dónde se escapó, como le dijo el otro? ¿A qué hora se pasó a ti el espíritu de profecía? ¿A qué hora se fue? Hay veces uno dice, ¿a qué hora me quedé vacío? No es que el Espíritu Santo se haya ido, pero ¿a qué hora nos llenó el miedo de que creemos que ya la unción no está? Y algunos hasta se sienten que no tienen ya ni fe de que son salvos. ¿A dónde se fue? Mire lo que hacían aquí. Que le llevaban la ropa a Pablo oraba por ella y se los ponían y sanaban, y los espíritus malos salían. ¿Quién te hizo creer que si tú declaras algo por tu boca ya no hay poder y que no vas a ver resultados? ¿Quién te aconsejó eso? ¿Quién te enseñó? Tienes que mirar que lo que pasó con Eliseo, lo que pasó con Elías, lo que pasó con Pedro, lo que pasó con Pablo, dice ese mismo poder que actuó en el Señor Jesús, porque el Señor Jesús dice la palabra que fue ungido para hacer los milagros que hizo. Pero ¿qué pasó? ¿Dónde fue que nos detuvimos y no, fue una distracción, y de repente como María y José, de repente no saben dónde había quedado Jesús porque se les perdió 3 días? Pero tú, ¿cuántos días llevas de que tú crees que la unción de Dios ya no está contigo? Te sientes miserable, te sientes cuando comes, cuando duermes, cuando pasan las cosas de tu vida, te sientes inmerecidamente. ¿Que para qué vas a proclamar algo que Dios no te va a responder? ¿Dónde se fue la unción? ¿Por qué dejaste que te robaran como Elí dejó que le robaran el arca del pacto? Que era eso que los protegía. La unción no te la dio el Señor
como adorno, no. La unción te la dio el Señor como se la dio a Pedro, como se la dio a Elías, como se le dio a Eliseo, como se la dio a Moisés. Tú tienes que entender hoy, hermano, tienes que volver en sí. Tú puedes ser que creas y declares, pero en tu corazón te ha venido duda. Ya no crees ni en el mensaje que vas a dar. Te sientes mal. Pero Dios viene a decirte hoy, la unción es como el don que dice el Señor, son que no pueden nadie reversarlos, nadie puede robártelos, son irreversibles. Lo que Dios te dio, te lo dio. No tienes que andar llorando que alguien te robó la unción, que porque tropezaste, que porque tal pecado. Acuérdate de esta palabra. Elías era un hombre sujeto a las pasiones como tú y yo, y oró porque no lloviera y no llovió, y después después oró para que volviera a llover y llovió. Ese es el mismo Dios que está en ti. Ese es el mismo Dios. Él nunca ha cambiado. Él no tiene preferidos. Lo que quiere es que nosotros le creamos que esa unción todavía existe en nosotros. Pablo dijo, lo que estuvo en Jesús y su poder también está en nosotros ahora. Si tú crees las mentiras del diablo por algún tropiezo en tu vida y que Dios te quitó la unción y te quedaste un ser natural, no creas en la mentira. Acuérdate quién es el padre de la mentira. El padre de la mentira es el diablo. Si tú te dejas destruir, no es porque Dios no te no te dio unción, no. Sí te dio. Sí te dio. Sí te dio la unción y te la dio para que la uses. No solo Pablo puede hacer eso de orar por pañuelos, por camisas o por prendas y llevársela a quien esté enfermo o a quien esté endemoniado. Y Dios hará el resto. Tú tienes que hacer. ¿Por qué dijeron aquellos a Jesús quieres que mandemos a que descienda fuego como lo hizo Elías? ¿Por qué lo decían, hermano? Porque estaban capacitados para hacerlo. Pero si tú le creíste al enemigo que te dejó vacío y que estás viviendo una vida terrible, porque Dios te dijo, dame de regreso la unción. No. Dios ahí está. Mis dones, dice el Señor, y mis regalos, nadie los puede robar, nadie los puede quitar. Que el Señor te guarde, amado hermano, y que te haga volver en sí, para que no sigas viviendo como un hijo natural, sino que tú eres un hijo espiritual nacido de Dios y no de la carne. Dios te bendiga, el pastor Ricardo Torres, desde San José, California. Amén y amén.